Y semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con la electricidad y por supuesto que lo tiene que ver con las esquinas. Podemos observar dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y la de abajo polvo que está relacionado con el mismo material. Decimos que pensamos en la conducción de corriente eléctrica o pensamos en electricidad cuando escuchamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene debajo de esta imagen que está a la izquierda cómo aparece la contraparte de lo que es su conductor, que sabemos que es un aislante y que también se le llama dieléctrico. Sabemos que son malos conductores de corriente eléctrica. Si no vamos del lado derecho, ahora vemos la definición de lo que es un conductor, que todos ya lo sabemos, son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora en esta lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos los aislantes y ubicadores que son característicos, los cerámicos, los plásticos y el vidrio. Y vemos cómo en las imágenes ejemplo del uso de estos materiales para aislar eléctricamente del lado derecho. Como vemos, ejemplo de los conductores, continuamente escuchamos cuando hablamos de estos temas, o escuchamos cómo el cobre y cómo el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conducción de corriente eléctrica, y sabemos también que el orden es muy buen conductor a la electricidad. La pregunta ahora, ¿por qué son necesarios? ¿Por qué los hemos escuchado recientemente? Y dándote las noticias a los semiconductores, bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y un aislante eléctrico, es decir, que son ni tan buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. La conductividad eléctrica que presenta estos semiconductores no solamente es por algo natural, sino que se controla a través de procesos tecnológicos, como no pueden leer acá, a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última frase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan esa conductividad intermedia, es decir, tecnológicamente, no solamente eso, es lo más importante del lado derecho. En la cuarta imagen, viéndolos desde arriba abajo, podemos ver el proceso que sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados, es decir, parte de un bloque de semiconductores. Por ejemplo, el silicio se somete a un proceso tecnológico en el que se obtiene lingotes que después se rebanan y se obtienen obleas como las que se ven, se someten a estas obleas, a este proceso tecnológico, en lo que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de su superior o sobre el superficie, para que finalmente esto sea adecuado para que hacemos como un circuito integrado dependiendo de la función que tiene en este recuadro. Podemos ver algo característico que es uso característico, los 13 semiconductores que estaremos escuchando mientras estemos aprendiendo de estos temas: silicio, circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes electrónicos como transistores y arseniuro de galio en LEDs. Para poder entender un poco mejor a los semiconductores tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se presentan dos átomos: del lado izquierdo uno de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, en este modelo en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones en las órbitas. Que están afuera de ese núcleo se presentan a los electrones. En el caso del silicio, que es el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que con electrones en las capas que están fuera de ese núcleo, y que específicamente vemos que en la última capa, que se enuncia acá como la capa más externa, se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos al átomo de germanio, se darán cuenta
que independientemente del número de electrones que estén presentes en el átomo se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos a esta imagen en donde vemos ahora a silicio ya como esfera, podemos encontrar nuevamente que el átomo del centro, 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor de estos átomos de silicio que se encuentran en el centro, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esta última capa. Pero como dijimos al principio, cuando vemos la palabra semiconductores podemos pensar en corriente eléctrica y por eso tenemos que mostrar esto nuevamente. Tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material y que este esquema está en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que estos átomos cumplen con esta regla de octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente como pueden ver en la parte de abajo de esta zona se le está agregando energía térmica, por lo tanto ahora los electrones que se encuentran en esa última capa como los otros empiezan a ganar esa energía térmica y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que pueden liberarse del átomo. Eso es muy útil porque eso nos permite poder obtener electrones libres de los cuales ahora sí ser usados para los procesos de conducción eléctrica y dirían, entonces los otros no se pueden usar. La respuesta es no solamente esto, no solamente estos electrones que se encuentran libres, pueden bajo la acción de un campo eléctrico ser usados y ser parte de corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgirá aquí, bueno, entonces siempre se tiene que calentar los semiconductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos, no que eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, solamente recordando y observando. Por ejemplo, en esta parte izquierda que cuenta, el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba, y en la teoría de los semiconductores, ese espacio se conoce como el huevo. Semiconductores dopados. Para contestar la pregunta es necesario tener altas temperaturas de un semiconductor para producir electrones libres que puedan ser usados como parte de la corriente eléctrica. La respuesta es no por esa razón. El proceso tecnológico el cual se somete no son mis conductores, es aquel en el que se introducen átomos extraños a todos externos, átomos diferentes a silicio, para poder lograr esos electrones libres como el que tenemos acá en el bloque de la tabla periódica y podemos ver que el servicio se encuentra en el grupo 4, en el que es la columna que tenemos al centro, al lado derecho tenemos el grupo 5 y del lado izquierdo tenemos el grupo 3. Esto que nos dice que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en su última capa del grupo 3. Del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa. Por lo último, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso una imagen última capa, por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como es en este caso en imagen, se han puesto al antimonio, llega y sustituye a un átomo de silicio. Entonces queda un electrón libre porque recordemos que este tiene 5 electrones de valencia. Cubre la regla del octeto, es decir, que hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre, porque el antimonio en neutra con 4 si no tenía 5. Este fenómeno, este efecto se repite en todo el material de tal manera que parece millones de electrones libres. Es decir, electrones que no están dentro del enlace de los átomos, están fuera del material, no están dentro de la interacción que poseen con los más átomos, es muy baja, por lo tanto se pueden que están libres cuando un seco en conductor se encuentra en esa conexión en la que hay millones de electrones libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica. Se dicen que en el semiconductor posee las características del tipo M que podemos ver
más de esta tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero hay que descartar que quiere un control riguroso de pureza. En los laboratorios donde se realizan estos procesos de purificación, lo que en cierto modo hace costosos a los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Para el caso de los semiconductores tipo P, ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando átomos de grupo 5, sino se realiza utilizando átomos de grupo 3, es decir, que solamente poseen 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos se unen con los demás átomos de silicio en dentro del material, que dé un enlace libre, es decir, un enlace en la que no sea completado y por lo tanto a esto se le llama hueco. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tienen los 4 electrones de valencia y se dice que estos semiconductores en los que predominan un gran número de cuerpos, la conductividad o la corriente eléctrica se está generada por ellos mismos, como será el mecanismo de conducción. En un semiconductor tipo P, estos huecos originados por la inclusión de los átomos de boro son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar y ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón es un átomo vecino, puede llegar a completar ese hueco. Como lo hace, ese hueco se elimina por el hecho de que el electrón se haya movido a ese lugar. Ha provocado que ese espacio donde estaba genera un hueco y este fenómeno se repite de manera continua y por lo tanto la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como tipo P, semiconductor tipo P. Van a ser necesarios, por supuesto, por ejemplo, el dodo, que es el dispositivo electrónico semiconductor más simple, está formado por capas de semiconductor, una tipo N y una tipo P. Con estos hemos descrito qué son los semiconductores, cuál es el proceso y qué sigue, y cómo se pueden obtener semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Eso sería todo por esta ocasión.